Hola chicos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hacer la guía de Comipems de el Ceneval, es decir, los que no tienen como primera opción la UNAM. Vamos a hacer la parte de habilidad matemáticas y una recomendación para todo el video es que vean la pregunta, le pongan pausa, traten de resolverla y si no pueden resolverla, pues ya ponen play y si saben resolverla, pues pueden adelantarse a donde están las soluciones, ¿vale? Entonces comencemos. La primera pregunta es la pregunta 65, que nos dice que encontremos el siguiente término de esta sucesión. Yo siempre les recomiendo que vayan verificando poco a poco con sumas y restas y si no se puede con multiplicaciones y divisiones, estas sucesiones, ¿vale? Entonces, de 34 a 33, como tienen signo menos, lo que estoy haciendo es sumarle un 1, ¿vale? Si debo 34 y pago 1, pues sí debo 33. Después de menos 33 a menos 23, si se dan cuenta hay una diferencia de 10. Como es negativo, le estoy sumando 10. De 23 a 22 la diferencia es de 1, es decir, le estoy sumando 1. Y de 22 a 12 la diferencia otra vez es de 10, es decir, le estoy sumando 10. ¿Va? Ahora, ¿qué falta? Si se dan cuenta, la sucesión es sumar 1, sumar 10, sumar 1, sumar 10. Lo que tocaría sería sumar 1. Entonces, si a menos 12 le sumo 1, voy a llegar a menos 11, que es el inciso A. Entonces, la respuesta de la pregunta 65 es A, menos 11. Pregunta 66. Es lo mismo. Encontrar el siguiente término de esta sucesión. Y otra vez, vamos a ir con sumas y restas primero y después vemos con multiplicaciones y divisiones si es necesario. Entonces, de 35 para 27 hay que restar. ¿Cuánto hay que restar? Le tenemos que restar 8. Después de 27 para 19, otra vez le tengo que restar. Aquí, ¿cuánto es lo que tengo que restarle? Es otra vez 8. De 19 para 11 tengo que restar. Otra vez lo que tengo que restar es 8. Entonces, se dan cuenta, aquí la sucesión es restar 8, restar 8, restar 8, restar 8. Entonces, a 11 le resto 8, me va a dar el siguiente término, que en este caso es 3. 11 menos 8 es 3, que es el inciso B. Siguiente pregunta, 67, nos dice, ¿cuántos documentos debe haber en la séptima figura? Aquí hay que tener cierto cuidado porque si se dan cuenta nos manda hasta la séptima, ¿vale? Aquí solo tengo 4, entonces tengo que calcular 3 figuras más o ver cómo está pasando esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí esta primera figura tiene como un documento. La segunda figura tiene 3 documentos. La tercera figura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 documentos. La cuarta figura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene 10 documentos. Y ahora sí, puedo ir viendo cómo va la sucesión. Entonces, de 1 a 3, si se dan cuenta, hay que sumarle 2. De 3 a 6, hay que sumarle 3. De 6 a 4, digo a 10, hay que sumarle 4. Entonces, para llegar a la primera figura, supongamos que hay una figura 0 que no tiene nada. Entonces, de 0 a 1 hay que ir a 1. Para la figura 1, necesito sumarle 1. Para llegar a la figura 2, necesito sumar 2. Para la figura 3, debo de sumar 3. Para la figura 4, tengo que sumar 4. Es decir, en cada figura le estoy sumando en qué figura esto voy a llegar, ¿vale? Entonces, para llegar a la séptima figura, tengo que sumarle todavía más 5, más 6 y más 7. Entonces, aquí ya llevo 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28. Es decir, la respuesta es el inciso A, 28. De todos modos, si les pidieran una figura más adelantada, tal vez sería interesante que ustedes conocieran algo que se llama la suma de Gauss, que les dejo en la descripción un video con la suma de Gauss, por si quisieran conocerla más. Pregunta 68. ¿Cuál es el término número 13 de esta serie? Aquí tengo el término 1, el término 2, el término 3.
Entonces yo quiero el 13. Si se dan cuenta, entonces tengo que avanzar 10 para llegar al 13. Eh, Recomendación, siempre que las series sean de fracciones, traten de que aunque haya algún término que no tenga fracción, como en este caso es el 5, convertirlo a una fracción, ¿vale? Eh, y si se dan cuenta, las otras dos fracciones tienen como denominador 3. El 5, aunque no esté escrito, tiene denominador 1. Entonces, para que llegue a denominador 3, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 3 arriba y abajo. Entonces, el 5 sobre 1 le multiplico por 3, 5, se vuelve 15. Y 1 por 3, 3, ¿vale? Multiplico por el mismo número abajo y arriba para encontrar fracciones equivalentes. Y aquí ya puede ser más fácil que encuentre una sucesión. Si se dan cuenta, la de abajo siempre es 3, ¿no? Entonces, abajo va a haber un 3. Y arriba, ¿cómo es que está cambiando? De 19 a 17 le tengo que restar 2. De 17 a 15 le resto 2. Entonces la sucesión siempre va restándose 2. ¿Vale? De aquí hacia acá tendría que restarle 2. ¿Cuántas veces? Pues una por cada salto. Entonces del 3 a 4 es un brinco, de 4 a 5 es otro y así sucesivamente. Voy a dar 10 saltos, es decir, le voy a restar el 2 10 veces, es decir, menos 2 por 10, que es lo mismo que menos 20. Entonces, si a menos 15, digo a 15 le resto 20, pues voy a restarle todo y todavía voy a faltar que restarle 5, ¿vale? Me voy a quedar con 5 negativo. Es decir, el término 13 va a ser menos 5 sobre 3, que es el inciso A, menos 5 tercios. Pregunta 69. Esta es una sucesión espacial. En estas sucesiones, en las sucesiones espaciales, yo les recomiendo que encuentren términos parecidos y vean cómo van cambiando esos términos parecidos. Entonces, por ejemplo, en esta sucesión siempre hay un círculo, eso no cambia. Pero ¿qué cosas hay parecidas que pueden ir cambiando? La primera son estos triángulos, ¿vale? Entonces los triángulos, se dan cuenta, van cambiando de posición y también va cambiando de color. El primero es negro, el segundo es blanco, el tercero es negro, el cuarto entonces es blanco, negro, digo, negro, blanco, negro, tendría que ir un blanco. ¿Qué quiere decir? Que el inciso A, este no puede ser, porque el triángulo es negro. Y si se dan cuenta, si yo parto mi círculo en 4 partes, es decir, si yo hago un círculo y lo parto en 4 partes, eh, en la primera figura mi triángulo está en este pedazo. En la segunda figura está en este pedazo. En la tercera figura está aquí. ¿Qué quiere decir? Que en la cuarta figura tendría que ir en este pedazo. ¿Vale? Lo cual ya me hace eliminar el inciso C y el inciso B. Esos no pueden ir. ¿Qué significa? Que la respuesta va a ser el inciso D. Con estos, solo observando el triángulo. Pero se dan cuenta, la otra parte que también está cambiando son las flechas. ¿Vale? Entonces, las flechas se parecen, pero van cambiando. Si se dan cuenta, lo que van haciendo las flechas es señalando un pedacito de este círculo. En la primera señala este pedazo, en la segunda señala este pedazo como que lo rodea. En la tercera señala este pedazo, que quiere decir que en la cuarta debe de estar señalando este pedazo. Y si se dan cuenta, otra vez el inciso D cumple. Entonces sí, en efecto, el inciso D es la figura que yo quería hacer. ¿Vale? Entonces, así resolveríamos la pregunta 69. Para la pregunta 70, repito, esta es una sucesión espacial, entonces nos vamos a ver cosas que se parecen. Si se dan cuenta, aquí veo una cuadrícula que tiene como triangulitos. Si se dan cuenta, hay unos triangulitos que están en la parte superior izquierda, es decir, hay triangulitos que lo que están llenando es esta parte, y hay triangulitos que están en la parte inferior derecha, es decir, este pedacito. ¿Va? Entonces me voy a observar primero este tipo de triángulos. Si se dan cuenta, aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno. Lo que está pasando es que ese triángulo va bajando. ¿Qué quiere decir? Que en la última figura el triángulo debe de estar en este último pedacito. Entonces el inciso A lo tiene, el inciso C lo tiene, el inciso D lo tiene y el inciso B y D también lo tienen. Entonces ese no me ayuda a eliminar.
Ahora voy a observar los triángulos que son de esta forma, que están rellenos abajo a la derecha, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, en el primero solo está en esta línea. En el segundo está en la segunda línea. En el tercero hay 3 triángulos que están en la tercera diagonal. En la cuarta hay 4 triángulos que están en la cuarta diagonal. ¿Qué significa? Que en la quinta figura van a estar en la quinta diagonal. ¿Qué quiere decir? Que estarían en la que va de esquina a esquina. Si se dan cuenta, el único que tiene eso con los triángulos abajo a la derecha es el inciso B. El inciso B va a ser nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque aunque el inciso A también está llenando la misma diagonal, esos triángulos están arriba a la izquierda y yo los quería abajo a la derecha. Por eso el inciso A no es. Para el inciso C pasa algo similar. No todos están abajo a la derecha, algunos están arriba a la izquierda y algunos abajo a la derecha, entonces el inciso C tampoco es. Y el inciso D, si se dan cuenta, no llena esa diagonal, sino que se la salta. Entonces el inciso D tampoco. ¿Qué quiere decir? La respuesta es el inciso B. Pregunta 71. ¿Qué me dice la pregunta 71? Igual el siguiente término de la sucesión. Otra vez es una figura espacial y aquí podemos hacer muchas observaciones. La primera observación que podemos ver es que en todas las figuras hay 2 triángulos que se están señalando, ¿va? Esa es una observación que podemos hacer en este en específico, pero si yo tuviera una muy parecida, yo podría separar esta figura en 2 pedazos. La parte inferior, es decir, el hexágono, con sus 6 triángulos que van aquí en el centro. Esa es la primera parte. Y la segunda parte podría ser el hexágono, pero con los 6 triángulos que están afuera. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un hexágono, tengo estos triángulos, ¿vale? Los que están por afuera, no los que están por adentro. Y podría estudiar esos 2 pedazos, la parte interna de la estrella y la parte externa, es decir, los picos. Y si se dan cuenta, lo que está pasando es que primero va esta, después va esta va en la tercera, esta va en la cuarta, entonces la quinta debe de ir en este, ¿vale? Este triangulito debe ser la quinta. Con eso en mente ya puedo eliminar el inciso A, el inciso B. Solo me queda el inciso C y el inciso D. Y puedo hacer la misma idea ahora con los triángulos que están afuera. Entonces este va primero, este va segundo, este va tercero, este va cuarto. Es decir, va cambiando de uno en uno. ¿Qué quiere decir? Que este va a ser el quinto. Es decir, en este triangulito debe de estar mi quinta figura. Y eso me queda como inciso D. Entonces el inciso D es mi respuesta. ¿Vale? Pregunta 72. Otra vez voy a estar viendo lo que se repite. Que se dan cuenta, lo que se están repitiendo son esos triángulos. Solo que aquí va cambiando un poco. ¿Va? Si se dan cuenta, en la primera figura hay 0 triángulos, en la segunda hay un triángulo, en la tercera 3, en la cuarta, 3, perdón, en la tercera hay 2, en la cuarta hay 3, ¿qué significa? Que en la quinta debería de haber 4, ¿vale? Entonces el inciso A cumple, el inciso C cumple, el inciso D cumple y el inciso B cumple. Si se dan cuenta, todos los triángulos siempre están en la misma parte. Es decir, en este todos están en este todos están arriba a la izquierda. En este todos están arriba a la derecha. En este están todos abajo a la derecha. Entonces en el otro siempre deberían estar todos iguales. ¿Qué quiere decir? Que el inciso B ya con eso lo puedo eliminar. Y ahora, eh, observemos qué es lo que está pasando. Mi triángulo, si yo tengo este cuadrado, eh, hay una esquina que está completamente llena. La primera es la esquina de arriba a la izquierda. La segunda es la de arriba a la derecha. La tercera son estas esquinas, es decir, abajo a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la siguiente figura deben de estar en esta esquina, es decir, abajo a la izquierda debe de estar al final. Y la única que cumple eso es el inciso C. ¿Vale? Entonces, esta es la respuesta correcta. Inciso C.
Pregunta 73. ¿Cuál figura es diferente aún después de haberla rotado? ¿Qué quiere decir esto? Que estas son la misma figura, solo que están giradas. ¿Va? Una opción que siempre existe es que ustedes agarren su examen y lo giren y vean si se parecen. A veces eso puede ser un poco complicado, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ponerle número de alguna forma, ¿va? Entonces, ¿se dan cuenta? Lo primero que observo es que hay tres hexágonos negros en todos, ¿vale? Entonces, eso no le diferencia. Ahora voy a ver cómo es que están rotados, ¿vale? Cómo están distribuidos esos negros con los blancos. ¿Se dan cuenta? Aquí hay eh, tres hexágonos blancos y después hay uno. Después tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hexágonos blancos. Y después tengo uno negro. Y al final tengo 6 hexágonos blancos. Voy a ver si todos los demás cumplen esto. ¿Vale? Aquí tengo mis 3 hexágonos blancos. Después deben de seguir 8. Voy a contarlos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hexágonos blancos y después voy a tener entonces 6 hexágonos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Si se dan cuenta, siempre estoy siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Este sentido. ¿Vale? Voy a seguir haciendo y empiezo a partir de donde encuentro 3 hexágonos blancos. Entonces, por ejemplo, en el inciso B tengo 3 hexágonos blancos aquí en esta zona. Después deberían de tener 8. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Entonces siguen habiendo 3, 8, 6, 3, 8, 6. Voy a ver con el inciso D. En esta zona tengo mis 3. ¿Vale? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya es lo que tengo 6. Y en esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Entonces, si los ordeno, en el inciso A tengo 3, 8, 6. Después en el inciso C tengo 3, 8, 6. En el sentido de las manecillas del reloj. En el inciso B tengo 3, 8, 6. Y en el inciso D tengo 3, 6, 8. ¿Qué quiere decir? Que el inciso D es distinto. Por lo tanto, esta es la respuesta, inciso D. Pregunta 74. ¿Cuál imagen representa otra vista de la figura? Es decir, que si yo la giro de alguna forma, es la misma figura. ¿Qué les recomiendo yo? Que cuenten, ¿va? En este tipo de figuras, cuenten los cuadraditos y vean si se sigue la estructura, ¿vale? Entonces, voy a empezar a contarlos de aquí, voy a bajar, voy a moverme y voy a subir, por decirlo de alguna forma. Voy a ir contando cuántos cubos tengo. Entonces, en esta primera línea tengo 4 cubos. Después bajo 3 cubos. Me muevo hacia acá, tengo 2 cubos. Después sobre esta línea tengo este que acá está medio escondido. 1, 2, 3, 4 cubos. Y después en esta línea tengo 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo? Tengo 4 cubos, después 3, después 2, después 4 y después 3. ¿Vale? Voy a ver si todas las demás, cuál de estas cumple la misma secuencia. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tengo 4. ¿Vale? Muy bien. Hacia abajo voy a tener 3. Estos dos que se ven y uno que debería de estar aquí abajo que no se ve porque está tapado. De ahí tengo 2, ¿vale? Hacia este sentido tengo 2. Muy bien. Pero si se dan cuenta, aquí tengo este, ¿vale? Que aquí yo no tengo ese, que tendré que ir acá. Entonces el inciso A no es. El inciso C, puedo ver que van 4, después bajo a 3, se mueve, se vuelven 2, se viene para acá, hay otra vez 4 y después en este sentido hay 3. Este se parece mucho. Yo diría que es ese, pero siempre es bueno corroborar con los demás. A ver si sí o si no. Entonces, inciso B. Aquí empieza con 3. Ok, si se dan cuenta, en la primera,
aquí empiezan 3. Entonces yo podría pensar que a lo mejor estoy empezando por aquí. Me voy del otro lado y veo que hay 2. ¿Vale? Entonces tiene 3 y tiene 2. Yo quería que empezara con 4 y 3, entonces el inciso B tampoco es. Y el inciso D, lo vuelvo a checar. Este tiene 3. Yo quería que empezara con 4, me voy al otro lado y veo que también tiene 3. Entonces ya aquí ya me di cuenta que son distintos, ¿vale? Entonces la correcta es el inciso C. El inciso C es la misma figura, solo que está girada. En este hay que tener incluso un poquito de imaginación y tal vez un poco de experiencia. Entonces, si ustedes tienen cubitos de madera, pues podrían jugar un poco con eso y tratar de imaginárselos. Pregunta 75. Si tenemos 6 triángulos equiláteros, tomamos un vértice de cada uno de ellos y los juntamos sin encimarlos, ¿qué figura se forma? Vale. Aquí igual hay que tener un poco de experiencia. Si yo junto 6 triángulos que no sean equiláteros, ¿se podrían encimar? Sí. De hecho, ahorita vamos a ver una pregunta donde ¿qué pasaría si no fueran 6 exactamente 6 triángulos equiláteros? Pero bueno, si yo junto 6 triángulos equiláteros y los junto de una esquina, voy a elegir esta esquina. Entonces aquí pongo otro triángulo, aquí pongo otro triángulo, aquí pongo otro triángulo, aquí pongo otro triángulo, ya llevo 5 y el último 6. Entonces, ¿qué figura se formó? Una figura de 6 lados, es decir, hexágono. Hexágono hay que acordarnos que es de 6. Entonces la respuesta es el inciso B. ¿Qué es un dodecágono? Un dodecágono es uno de 12 lados. Un trapecio es una figura de 4 lados. Y un rectángulo también es una figura de 4 lados. ¿Cuál es la diferencia entre un rectángulo y un trapecio? Que el rectángulo tiene sus ángulos interiores rectos. ¿Vale? Los triángulos equiláteros tienen sus ángulos de 60 grados, además, ¿vale? Entonces, no puede, 60 más 60 no suman un ángulo recto que es de 90. Entonces, nunca podría formar ángulos rectos con triángulos equiláteros, ¿vale? Entonces, y el trapecio no tiene ángulos rectos. Puede tener uno, pero no los dos, ¿vale? O sea, podría tener a lo más este ángulo recto y este, ¿vale? Pero me faltarían acá ángulos rectos. A lo más puede tener entonces 2 ángulos rectos. Entonces la respuesta es hexágono, hexágono, 6 lados, acuérdense. 76. Al armar una plantilla, como se ve la figura desde la parte superior, ¿cómo se ve la figura desde la parte superior? ¿Vale? Aquí está, por ejemplo, el ejemplo que les dije que si yo tengo menos triángulos equiláteros, es decir, con sus lados iguales, no forzosamente voy a formar figuras planas. Entonces, por ejemplo, si yo aquí junto estos, ¿qué voy a formar? Voy a formar como una pirámide para que se junten todos, ¿vale? Incluso yo los animo a que traten de hacer esta figura en papel, y traten de pegar, ¿vale? De unir. Y se van a dar cuenta que se va a formar una figura que es como un diamante, una figura que son como triángulos unidos. De hecho, aquí tengo la figura. Déjenme ver si se enfoca. Entonces se dan cuenta, esto es un cuerpo, ¿vale? Que tiene aquí arriba, si lo puedo enfocar, tiene 4 triángulos, ¿ok? Entonces, se va a formar como un diamantito. Y si se dan cuenta, la parte de arriba, pues debería de ser esta, la parte de arriba, la parte superior. Entonces, si se dan cuenta, aquí se forma un patrón. Negro, blanco, negro, blanco. Entonces, yo tengo que buscar en las figuras de abajo ese patrón. Y ese patrón está en el inciso D. En ese está negro, blanco, negro, blanco. El inciso C no puede ser porque todos son blancos, el inciso B no puede ser porque todos son negros, y el inciso A, que también tiene blancos y negros, pero no sigue el patrón negro, blanco, negro, blanco, tiene negro, negro, blanco, blanco. ¿Vale? Entonces la respuesta es el inciso D. Pregunta 77. Dice, si la suma de 3 números enteros consecutivos es 69, ¿cuál es su producto? ¿Vale? 3 números consecutivos, ¿vale? Números consecutivos son números que que cuando los cuento van seguidos. Es decir, la diferencia es 1. Eso lo voy a resolver con álgebra.
Entonces, tres números consecutivos. Lo puedo escribir como el primer número va a ser x. Su consecutivo es ese número más 1. Y el consecutivo de ese es el primer número más 2. Y estos deben de sumar 69. Esta es una forma. Igual, otra forma que a mí me gusta más es, bueno, estos son números consecutivos. Si a este le resto 1, a este le resto 1 y a este le resto 1, también van a salir números consecutivos. Pero tendría que ser x menos 1 más x más x más menos... tengo 2 y le resto 1, va a ser más 1. Y esto es igual a 69. ¿Por qué hago eso? Porque me va a quedar x menos 1 más x más 1. ¿Qué va a pasar? Igual a 69. ¿Qué va a pasar? Que este menos 1 con este más 1 se van a eliminar. ¿Vale? Si a 1 le quito 1, 0. Y me queda 3x es igual a 69. ¿Ok? Este 3 está multiplicando a la x, va a pasar dividiendo. Que tengo que x es igual a 69 entre 3. Y divido 6 entre 3 es a 2. Y 9 entre 3 es a 3. Entonces 23. ¿Qué quiere decir? Que x es 23. Entonces este es 23. Le quito 1 es 22. Y le sumo 1 es 24. Entonces lo que quiero hacer es multiplicar 22 por 23 por 24. Esto podría ser un poco complicado. Así que si se dan cuenta, en las opciones las unidades son distintas. Entonces con que obtenga el número de las unidades es suficiente para yo saber cuál es la respuesta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar las unidades. Es decir, de este primer número voy a agarrar este 2, de este el 3 y de este el 4. Entonces voy a multiplicar 2 por 3 por 4. ¿Está bien? ¿Y qué voy a hacer? 2 por 3, 6. Por 4, 24. Entonces el último número debe ser un 4, que es el inciso B. Entonces la respuesta es el inciso B. Eso es si lo quiero hacer rápido. Si ustedes desconfían de esto, pues a lo mejor lo que podría ser útil sería multiplicar. Aquí voy a usar un producto notable, ¿no? Aquí voy a hacer un trucazo de magia. Aquí tengo x menos 1 y aquí tengo x más 1. Si se dan cuenta, los números son iguales, lo único que está cambiando es el signo. En el primero tengo un signo menos y en el segundo un signo más. Es decir, es un producto conjugado. Productos notables hay que saberlos para el examen de Comipems. Y entonces, ¿qué va a hacer cuando multiplico x menos 1 por x más 1? Pues va a ser x menos 1 por x más 1 es x al cuadrado menos 1. Y todavía este hay que multiplicarlo por x. Es decir, me va a quedar x cúbica menos x. Pero x cúbica es 23. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es 23 al cubo y restarle 23. Que podría ser un poquito complicado. Pero bueno, eso lo podrían hacer. Si multiplican 23 por 23 por 23, les va a dar 12.167. Es decir, este va a ser 12.167, lo pueden comprobar. Y cuando le resto 23, me va a dar 12.144. O bien, multipliquen 22 por 23 por 24 y les tiene que dar 12.144. Pero otra vez, con que vean las unidades, el resultado de las unidades podría ser suficiente. ¿Va? Siguiente pregunta, 78. En una calle cuyas casas están numeradas de manera continua del 101 al 200 se van a colocar números de metal. ¿Cuántos ceros se necesitan? Estas preguntas son muy interesantes. ¿Vale? Entonces tengo del 101, va a estar contiguas, digo de manera continua es que va a haber 101, después el 102, 103, así hasta el 200. ¿Vale? Esta pregunta vamos a preguntarnos entonces en dónde puede haber ceros, ¿va?
Entonces yo tengo tres números, este. Si se dan cuenta, yo en este no puedo tener ceros. ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo un cero, tendría los números del 1 al 99. Entonces aquí no puede haber ceros en esta. Puedo tener ceros aquí y puedo tener ceros acá, ¿vale? Del 101 al 109, ¿vale? ¿En qué números voy a tener el 0 en la segunda posición? Pues en todos los números que van justamente del 101 hasta el 109. ¿Va? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener 9 ceros en estos números. Ahora, ¿qué números van a tener el 0 en esta posición? Pues los números que se parecen a este. 110, 120, 130, así hasta el 190. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que hay 1, 2, 3, hay aquí en estos hay otros 9 ceros. Es decir, ya llevo 18 ceros, ¿va? Estos 9, del 101 al 109 hay 9. Y del 110 al 190 hay otros 9, ya llevo 18. Pero también se va a colocar el número 200 y el 200, si se dan cuenta, no lo conté en este grupo y tampoco lo conté en este grupo. Entonces, ¿cuántos ceros tiene el 200? 2. Entonces, los 9 de aquí más los 9 de aquí, 18. Más estos dos, 20. Es decir, la respuesta es el inciso D. Voy a necesitar 20 ceros. Yo les recomiendo que traten de hacer esto y vean cuántos unos van a necesitar, cuántos dos, cuántos tres, cuántos cuatro, cuántos de cada número. ¿Vale? Y se van a dar cuenta que no son tantos. 79 dice, un señor está pintando su casa. Para obtener el tono que desea, mezcló 4 litros de pintura blanca. Voy a marcar de una vez los datos. 4 litros de pintura blanca con 7 de pintura azul. ¿Qué quiere decir? No tiene nada que ver con el examen, pero va a salir un azul más clarito, ¿no? Dice, se le acabó la pintura cuando aún no terminaba de pintar. Así que compró otro litro de pintura azul. ¿Cuántos litros de pintura blanca debe agregar para que quede del mismo tono que la mezcla anterior? Ok, esto es una proporción. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tuviera 8 litros de pintura azul, que es el doble, digo 8 litros de pintura blanca, voy a necesitar también el doble de pintura azul, es decir, 14. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay algunas fracciones, por decirlo de alguna forma. En total, si se dan cuenta, hay 11 litros. ¿Vale? 11 litros es mi total. Es el total. De 4 litros son blancos. ¿Vale? Entonces, si yo tuviera mis 11 litros marcados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí están mis 11 litros. Tengo 4 blancos, es decir, blanco, 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 blanco. Y tengo 7 azules. Azul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se dan cuenta, estas son fracciones, ¿vale? Partes de un total. ¿Qué quiere decir? Que 4 onceavos son blancos y que 7 onceavos son azules, ¿va? Entonces, dice, se le acabó la pintura blanca, así que compró otro litro de pintura azul. Otro litro de pintura azul. ¿Cuántos litros de pintura blanca debe agregar? ¿Qué quiere decir? Que de blanco, de azul tengo 1 litro. ¿Vale? Aquí hay una regla de 3. Yo necesito saber cuántos blancos voy a necesitar. ¿Qué hago cuando tengo una regla de 3? La diagonal que se forma, es decir, esta, la voy a multiplicar. Y voy a dividir entre este número. Voy a dividir. Entonces multiplico 1
por 4 sobre 11. 1 por cualquier cosa es esa cualquier cosa. Entonces lo que tengo que hacer es 4 sobre 11 entre 7 sobre 11. Y aquí probablemente ustedes multiplicarían cruzados. Yo para dividir fracciones siempre recomiendo que el signo de división lo conviertan a por y esta división la volteen. Es decir, que me quede 4 sobre 11 por 11 sobre 7. ¿Por qué hago esto? Porque ya puedo simplificar cualquier número de arriba con cualquier número de abajo. Entonces yo podría dividir 11 entre 11 me da 1 y 11 entre 11 me da 1. Y entonces multiplico 4 por 1, 4. Y 1 por 7, 7. ¿Por qué recomiendo esto? Porque puedo simplificar, es decir, encontrar fracciones más pequeñas de golpe. Si ustedes multiplican cruzado, también les va a dar el resultado, pero todavía tendrían que simplificar, y a veces simplificar no es tan fácil de ver. ¿Ok? Entonces 4 séptimos es lo que voy a necesitar, que es el inciso B. Pregunta 80 y última. Un carrito de juguete tiene impresa la escala 1 a 64. ¿Qué quiere decir la escala 1 a 64? Que si yo tengo un metro, eh, al final lo que voy a obtener van a ser 64 metros. Esa es la escala. Por cada metro en mi modelo voy a tener 64 en el modelo a escala. Si el largo del carrito mide 7 centímetros, ¿cuál es el largo del auto real? ¿Vale? Es decir, este es de 7 centímetros. Yo quiero este. ¿Vale? Es una regla de 3. 1 es a 64, como 7 es a un número que no sé. Otra vez, esta es una regla de 3 directa, es decir, si aumentan los centímetros del carrito, deben de aumentar los centímetros en el auto real. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar esta diagonal y dividir entre el número que me queda. Dividir entre 1 no hace nada, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar 7 por 64. Entonces multiplico 7 por 4 es 28 y llevo 2. 7 por 6 es 42 y los 2 que llevo 44. Entonces, ¿qué? Entonces tengo 448 centímetros. Si se dan cuenta, aquí tengo dos posibles respuestas. El inciso A y el inciso D. El inciso B y el inciso D no pueden ser porque son números distintos. Ok, aquí me dice que tengo 0 centímetros punto 448. Eso está mal, ¿vale? Porque yo tengo 448 centímetros. Es decir, es más que 0 centímetros. Es más de 1 centímetro. Entonces el inciso A tampoco es. Así que el inciso C debería ser 4.48 metros. De todos modos, si ustedes no supieran si existiese más con 448, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la siguiente tablita. Metros, decímetros, centímetros. ¿Vale? Hago esta tabla. ¿Qué voy a hacer? En cada uno de estos espacios solo puede haber un número. Entonces, en centímetros va a ir el 8. En decímetros va a ir este 4. Y este último 4 va a ir en metros. ¿Vale? Entonces 448 centímetros. Como yo quiero en metros, voy a poner el punto decimal en los metros. Aquí. Entonces van a ser 4 metros punto 48, que es el inciso C. Chicos, esta guía, más que resolverla y decir, ah, ya estoy preparado, no. Lo que les está diciendo es qué temas tendrían que verificar. Cada pregunta tiene temas distintos. Entonces, les voy a dejar también en la descripción qué temas está evaluando cada pregunta y son los temas que ustedes deberían de revisar si ustedes no supieron contestar esa pregunta o si el resultado que les dio fue otro, ¿vale? Nos vemos en otro video, chicos. Tengan bonito día. Chao.